Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Con esto, ¿qué les digo? Que este Gobierno mantiene su total confianza hacia el fiscal general del Estado y hacia la Fiscalía en su conjunto, y también me van a permitir que aproveche para negar rotunda y categóricamente que hubiese habido instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado. Esto no sucedió nunca. Martín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. Buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. ¿Cómo está usted? Pues estupendamente y agradecido de que atienda nuestra llamada, señor Martín. ¿Debe dimitir García Ortiz como fiscal general o debe continuar en su cargo? Mire, para nosotros la resistencia del fiscal general del Estado en contra de lo que entendemos que interesadamente se muestra deformado no es la de una persona que se agarra a una silla, que es una de las interpretaciones que hay, sino la de un servidor público que pone a la institución y a los fiscales en primer término. Nosotros decíamos en un comunicado ayer, señor Bretos, que es el último dique de contención frente al desatino, que nosotros así lo hemos calificado, que es este auto de procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es un mecanismo constitucional de poder corregir determinados desequilibrios del Poder Judicial. Si el fiscal general del Estado dimite, ese dique de contención se derrumba y el Ministerio Fiscal se convierte en un mero apéndice del Poder Judicial y no en un órgano de relevancia constitucional, que es lo que es. ¿Cree que hay una operación deliberada contra el fiscal general? Mire, a mí no me corresponde hacer valoraciones políticas, esos son ustedes, ¿no? Y los políticos. Yo lo que le puedo señalar es un análisis jurídico, técnico-jurídico del auto. Eso es lo que le puedo decir. Y nosotros, desde el principio, ya dijimos tres cosas. Que no entendíamos que había elementos para iniciarse. Dos, que la tramitación ha estado inundado de decisiones altamente cuestionables. Y la resolución, los indicios, supuestos indicios en los que está basado no son tales, sino son especulaciones y elucubraciones. Eso es lo que decimos, porque decimos que la resolución judicial lo único que considera acreditado después de analizado son dos cosas: que la finalidad de la intervención del fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, cuyo nombre reivindico también hoy aquí, fue la de elaborar una nota de prensa destinada a información a la opinión pública en relación a la fabricación y divulgación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba la honorabilidad y profesionalidad de determinados fiscales. Eso ha quedado acreditado. Y ha quedado acreditado que ha habido diversos periodistas de diversos medios que han afirmado, como usted acaba de decir ahora, que al menos 31 horas antes de que los correos electrónicos llegaran al fiscal general del Estado, toda esa información ya circulaba. Con estos indicios, que es lo único que es indicios acreditados, no hay base ninguna, digámoslo claro, no hay base ninguna para poder sentar a ninguna persona, ni el fiscal general, ni nadie, ni la fiscal jefe provincial de Madrid, en un banquillo de los acusados. Eso no es acorde con el Estado de Derecho. ¿Qué le dice su asociación, la Unión Progresista de Fiscales, a quienes desde dentro de la carrera fiscal consideran que, incluso aun siendo inocente, la permanencia de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado va a suponer una erosión para la institución? Pues nosotros nos reafirmamos, es una garantía. Mire, nosotros entendemos que cualquier persona que ostenta una responsabilidad pública tendría dos razones para poder dimitir. Bien, cuando su comportamiento haya demostrado falta de ética pública, clarísimamente, el que se lleva dinero en el bolsillo, o bien aquel que su continuidad daña. Pero aquí, fíjese, dique de contención nos protege, porque ¿qué nos pasará, señor Aymar, a cualquier fiscal que esté en cualquier investigación de gente poderosa que quiera desequilibrar esa investigación y soltar bulos sobre un fiscal, sea el fiscal general del Estado, con estos indicios, no con indicios clamorosos, con estos indicios que les he dicho, que son nada de nada, tiene que dimitir? ¿En qué posición nos colocan los fiscales? Por tanto, ¿qué es? Dañar a la institución o protegernos, porque el fiscal general del Estado no es responsable de que se haya iniciado una causa que no tenía que haberse iniciado.
Por eso, encima no puede depender en su responsabilidad tener que dimitir, porque bajo un análisis técnico-jurídico esta causa no tenía que haber nacido siquiera. Señor Martín, mañana 5 asociaciones de jueces y de fiscales van a realizar paros a mediodía ante los juzgados en protesta por las reformas que impulsa el Gobierno. Por un lado, la ley del Poder Judicial y por otro, el Estatuto del Ministerio Fiscal. Estas asociaciones, entre las que no está la suya, de hecho son la mayoría asociaciones conservadoras, pero muy representativas en ambas carreras, consideran que estas reformas suponen una amenaza a la independencia judicial, a la autonomía de la Fiscalía. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que hay motivos para temer, para concentrarse mañana? Rotundamente no, fíjese. Quiero hacer brevísima referencia a dos circunstancias que confluyen a este respecto en torno a esto. España vive, y ustedes lo saben mejor que nadie, que lo comentan, un momento de máxima polarización en todos los ámbitos. La justicia se ha contagiado de esta polarización. Y, por supuesto, le aseguro que nuestra asociación UPF no va a alimentar ni por acción ni por omisión esa polarización, como son, entendemos, que este tipo de paros. Y segunda apreciación muy breve. La justicia, también lo dicen ustedes en sus tertulias, y particularmente la justicia penal, claman por una profunda transformación, donde el incremento de medios materiales y personales, reformas estructurales para que la justicia pueda ser ágil, garantizar que los ingresos económicos de una familia nunca sean obstáculo para que un chico o una chica tenga que conseguir su sueño, ser juez o fiscal, o que nos atribuyan a los fiscales la dirección de la investigación penal. No podemos prescindir de esto. Por tanto, hay dos maneras de enfrentarse a esto: o con un cortoplacismo, que siempre nos ha pasado en España, nunca somos capaces de aprobar una reforma porque nunca somos capaces de pensar más allá del presidente de turno o del fiscal general de turno, o de una vez por todas, Aimar, pensar en qué modelo de justicia queremos para los próximos 50 años. Eso es lo que tenemos que hacer. Y UPF, no con una visión de beneplácito hacia el gobierno, siendo críticos, siendo rigurosos, exigiendo mucho, con propuestas concretas, diciendo que no vamos a admitir que se nos dé de cualquier manera, que vamos a exigir muchos medios, muchas garantías, independencia, autonomía. Lo que buscamos es un modelo de justicia que sirva a España para los próximos 50 años, más allá del presidente de turno, del fiscal general de turno. Bueno, yo tengo bastante claro que el fiscal no debe dimitir. Y por varios motivos. La moral o la ética no es absoluta, es todo lo contrario, ¿no? Depende del contexto, del momento, de la percepción de cada uno. Y yo creo que eso es importante. No es lo mismo estar imputado en un caso de corrupción en el que hay unas pruebas claras porque te han encontrado una cuenta en Islas Caimán, que se inicie un procedimiento que en su desarrollo, en su investigación, no ha arrojado ninguna, no solo prueba, que a veces no hay pruebas, ¿no? Hay un sumatorio de indicios, pero tampoco parece que haya ningún indicio concluyente o un sumatorio de indicios concluyentes. Y aquí hay dos cosas que son bastante sorprendentes, ¿no? Que esto haya acabado, digamos, al borde del banquillo. Que, oye, quizá en el juicio oral, si se celebra, que todo parece indicar que sí, pues salgan pruebas y salgan elementos probatorios que no conocemos hasta ahora. Pero es que hay dos cosas muy relevantes. Una es que hay periodistas de 3 medios, de la cadena SER, del País y del Diario.es, que conocían ese pacto y ese correo del novio de Díaz Ayuso, del fiscal y del abogado de González Amador, sobre ese pacto y la asunción del fraude fiscal. Entonces, creo que deben ser 7, 8 compañeros periodistas, ¿no? Quizás estaban todos concertados y les paga debajo de la mesa alguien, el propio fiscal general. Evidentemente no es así, ¿no? Y no es así porque ellos tienen las pruebas y saben perfectamente que no fue el fiscal general quien filtró ese correo. ¿El fiscal general lo tenía o no? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que él no lo filtró, ¿no? Y eso son testimonios tan relevantes que contrapesan tantísimo los indicios que han salido durante toda la instrucción, que resulta difícil de creer que no se tomen en cuenta, ¿no? O que el juez incluso sugiera o pueda sugerir que el secreto profesional hace que estos periodistas digan esto, cuando él, mejor que nadie, sabe que lo que te obliga el secreto profesional es a no revelar la fuente, no a mentir en sede judicial, ¿no? Porque un periodista que miente en sede judicial, exactamente igual que cualquier otro ciudadano,
pues puede ser acusado, ¿no? Y esto pues no ha sucedido. Y eso es muy relevante. Y otra cosa muy relevante es que tampoco se toma en cuenta que ese correo lo filtró Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y eso, aunque él testificó allí y tal, entonces, ¿qué revelación de secretos si salió del propio entorno? En ningún país europeo el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente siguiendo las órdenes de la presidencia, como ha dicho el juez del Tribunal Supremo. No se puede seguir manchando tanto la Fiscalía General del Estado y la presidencia del Gobierno de España. El auto es de Aurora Boreal. Es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. El fiscal está persiguiendo un delito y otros están montando un caso para ir contra el que está persiguiendo el delito. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen. Es una pena que el juez no haga una rueda de prensa. Pues cuando hay dudas, a buscar a los especialistas, los que saben de esto, como el magistrado Ignacio González Vega. Magistrado, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, con varias dudas, hoy más que nunca. Primera, hay no pocos juristas que aseguran que es muy, muy extraño también que sin aportar ninguna prueba concreta se pueda acusar de faltador a alguien, en este caso al fiscal general, y más aún que se sostenga que las instrucciones las recibía de la presidencia del gobierno sin WhatsApp, sin email o sin declaración, que así lo sostenga. ¿Cómo ve este aspecto en concreto? Bueno, a mí me parece importante contextualizar la resolución que ha dictado ayer o que se ha dado a conocer ayer por parte del juez Hurtado. En primer lugar, es una resolución que pone fin a la instrucción. No es un auto de procesamiento, como dice algún medio de comunicación. En definitiva, lo que trata es de constatar los indicios criminales que existen y además, en el caso de los aforados, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, se debe tratar de indicios reforzados. También ha de determinar los hechos punibles y, por último, ha de identificar a la persona que ha participado como investigada. En el caso en concreto de la resolución a analizar, hay que decir que uno de los principios constitucionales es el deber de motivación. El juez en su resolución debe de detallar los indicios que, como decimos aquí, al ser un aforado, deben de ser reforzados y no valen cualquier conjetura o decir que unos hechos, dar por ciertos unos hechos y después no estar respaldado sin ningún indicio que lo pueda corroborar. Y por otra parte, también debe de determinar los elementos del delito. Se ha discutido mucho en este caso en concreto si es o no secreto, por cuanto que no sería secreto si ya se ha divulgado la información confidencial. Se habla de unos periodistas que habían podido difundir la noticia. Y por último, y no menor, es el tema de la autoría. También se ha de justificar por qué el juez instructor considera que el fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid son los autores de ese delito de revelación. En ese auto es donde se han de detallar en los fundamentos jurídicos todos y cada uno de esos hechos que se dan por ciertos en la resolución. Pero en este caso, pregunto, como principio general del derecho, que uno no tiene que demostrar su inocencia, son otros los que acusan los que tienen que demostrar su culpabilidad. Aquí no parece que, como no tiene WhatsApps, los móviles pues ya habían sido borrados, etcétera, etcétera, no da la impresión de que sea el fiscal el que tenga que demostrar que es inocente, porque pruebas en este auto no hemos encontrado, salvo que yo me haya perdido algo. Bueno, en primer lugar, Javier, aquí en concreto no estamos hablando de pruebas porque no estamos en el juicio oral, se habla de indicios. Pero sí es verdad que en la propia resolución se hacen algunas afirmaciones que están carentes de todo soporte indiciario. Y además te diré que la presunción de inocencia, que es un principio también constitucional de nuestro proceso penal, donde la culpabilidad la tiene que demostrar las acusaciones y no la inocencia el acusado, bueno, pues hay que recordar que ahí en la resolución se reprocha al investigado, esto es, al fiscal general del Estado, que no haya respondido a las preguntas del instructor o que incluso haya borrado los WhatsApps de su terminal del teléfono móvil. Bueno, hay que decir que, en primer lugar, el investigado, como el acusado, está obligado
a no confesarse culpable, puede guardar silencio y además puede discriminar las preguntas que le puedan hacer cualquiera de las partes personadas. Es decir, no está obligado a responder ni siquiera a las preguntas del instructor. Y por otra parte, en cuanto a que se le reproche el hecho de borrar mensajes de su teléfono móvil, es evidente que ningún investigado ni acusado en ningún sistema procesal penal que al menos yo conozca de un sistema civilizado está obligado a aportar las pruebas incriminatorias. Es decir, eso es la presunción de inocencia. La culpa la tienen que demostrar las acusaciones y no es el acusado o investigado quien tiene que demostrar su inocencia. Esto que dice ahora, juez, me viene a la memoria también, decía que prácticamente se le reprocha al fiscal general de Estado haber guardado silencio cuando así lo considera oportuno, que es su derecho. Recuerdo también que en un interrogatorio, me parece que sobre el asunto Begoña Gómez, al presidente del gobierno le preguntaron, él se atuvo a su derecho constitucional a no declarar y el juez lo entendió como un indicio de que estaba ocultando algo. Así están ahora mismo las cosas en algunos terrenos. Lo que pasa que, Javier, déjame corregirte, que en el caso del presidente del gobierno era testigo, en el caso de la señora Gómez era testigo y se acogió a la dispensa de no declarar por ser la esposa de la investigada. Sí, pero digamos se asumió en el relato que claro, callaba porque tenía algo que ocultar, cuando el derecho es demostrar que alguien es culpable, no que alguien tenga que demostrar su inocencia. En este sentido, también se asegura que el juez Hurtado mantiene su tesis inicial, insisto, sin ninguna prueba de momento que sepamos, mientras descarta pruebas testificales o declaraciones en las que varios periodistas de varios medios aseguran que ya antes siquiera de que recibiese el fiscal general el expediente del novio de Ayuso, ellos ya tenían información al respecto. ¿Esto no es contradictorio? Sí, esto es lo que decía antes. Precisamente aquí lo que se pone en cuestión son los elementos del delito. El delito de revelación de secretos, como su propio nombre indica, es revelar algo que no es conocido por terceros. En el momento en que esa información confidencial, que en este caso es el correo electrónico del señor González Amador dirigido al fiscal, si ese correo había sido dado a conocer en algunos medios de comunicación por periodistas, obviamente ya no estamos en presencia de secreto y por tanto no estaríamos ante un delito de revelación de secretos. No serían los hechos constitutivos de delito. Si el juez instructor no cree, como parece que ha afirmado, a los testigos, a los periodistas, que estaban obligados en calidad de testigos a decir la verdad, ¿no debería iniciar una causa contra ellos? Evidentemente, si un testigo que comparece a un procedimiento penal, sea en fase de instrucción, como es en este caso, faltare a la verdad, pues el juez puede proceder contra dicho testigo por un delito de falso testimonio, y así lo prevé el artículo 458 del Código Penal. Bueno, pues veremos qué pasa. Y por último, ¿hay posibilidades o precedentes de que prospere un recurso en una instrucción ante el Supremo, no ante el propio juez instructor, el señor Hurtado, sino ante una instancia, no sé, superior o distinta? ¿Hay precedentes de que un juez instructor del Supremo haya decidido sentar a alguien en el banquillo y que luego el propio Supremo no corrija la sentencia o emite otra sentencia de absolución, sino que de alguna manera, viendo la instrucción, decida que no hay motivo para sentarlo en el banquillo de los acusados? Bueno, aquí vamos a ver, yo ahí sí que no conozco los precedentes que ha habido en la materia. El caso del fiscal general del Estado es un caso inédito, no hay precedente alguno, al menos en nuestra historia democrática. Lo que sí me gustaría es, por un lado, señalar recursos y por otro lado, los plazos con los que se cuentan. Por un lado, esta resolución que se ha dado a conocer ayer no es firme, es decir, que caben recursos contra la misma y que además los recursos que caben contra la misma no suspenden el procedimiento, como pasa en todos los recursos que se interponen contra las resoluciones del juez instructor. En este caso se puede interponer un recurso de reforma ante el propio juez instructor, que lo normal es que en ese caso se desestime, y después cabría un recurso de apelación ante la sala penal. Ahí cabe todas las posibilidades, desde luego. Es posible también que la propia sala, pues pueda corregir al juez instructor y revocar esa resolución. Y ya después, si llegáramos al juicio oral,
cosa que queda poco porque ahora ha concluido la instrucción. Lo siguiente sería que las partes personadas, que no me cabe la menor duda, las acusaciones populares que están personadas en esta causa, presentarán escritos de acusación. El juez abrirá el juicio oral, faltará el escrito de defensa de los acusados, se celebrará el juicio oral y contra la sentencia que ha de celebrarse por parte del Tribunal Supremo, contra esa sentencia, antes de acudir a Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de pasarse previamente por el recurso de amparo que pueden interponer, en su caso, los condenados ante el Tribunal Constitucional. Cierto es que llama la atención cómo no se ha creído a los periodistas en el señor Hurtado, el juez Hurtado del Tribunal Supremo. Lo cierto es que varios periodistas dicen, es que sabemos nosotros que no fue el fiscal general porque sabemos quiénes son nuestras fuentes, y no fueron el fiscal general. Lógicamente no declaran quiénes son sus fuentes, pero sí quién no lo ha sido, apuntando directamente al fiscal general. Esto no ha sido tenido en cuenta en el auto del juez Hurtado, que sí que cita a los periodistas, pero no les da ninguna credibilidad, como si hubieran mentido en sede judicial. Sí, nos interrogó como testigos, pero no ha dado ninguna credibilidad a esas manifestaciones que hicimos, y hoy en La Sexta aportamos un dato nuevo que refleja que efectivamente teníamos esa información antes de que el fiscal general del Estado recibiera los correos. Hay que fijarse muy bien en las fechas de este caso. La primera clave es la de las 21:59. Hay que situarse en el 13 de marzo de 2024. A esa hora el fiscal general del Estado recibe los correos electrónicos, el expediente completo del caso de Alberto González Amador, y lo sabemos porque se lo manda la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y se le incautó su teléfono móvil y tenemos esos datos. Segundo punto importante, a las 22:10 en la web de La Sexta lanzamos esa información donde contamos los elementos esenciales de ese correo electrónico, es decir, que la oferta había partido de la defensa de Alberto González Amador y no de la Fiscalía, como estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y luego que él reconocía en ese correo que había cometido 2 delitos fiscales. Y este es el dato nuevo que aportamos hoy, que esa información ya la teníamos a las 21:54, por lo tanto 5 minutos antes de que el fiscal general del Estado accediera a esos correos. La prueba, que yo la compartí en ese chat interno de tribunales de La Sexta, en el que dábamos esos datos, esa información la cogieron los compañeros de la web, la editaron, le pusieron un titular, le pusieron una fotografía y la publicaron, la lanzaron a las 22:10. Es decir, que teníamos esa información a través de 3 fuentes distintas que tenían acceso a ese correo electrónico de esos datos, de esa información, antes de que el fiscal general del Estado recibiera el expediente completo. Ese pantallazo que os lo ha pedido la defensa del fiscal provincial de Madrid. Sí, hoy lo ha pedido, después de que lo publicáramos, de que lo diéramos a conocer, pues lo ha pedido la defensa de Pilar Rodríguez, evidentemente para aportarlo a la causa y para incorporarlo en el recurso que tiene que presentar, primero en reforma ante el propio juez Hurtado y después en apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lógicamente lo que piden es que se revoque ese auto de procesamiento y que se archive la causa contra su defendido. Bueno, hay sumario. El auto de ayer del juez Hurtado decretando el procesamiento del fiscal general del Estado sigue dando mucho que hablar. El gobierno cuestiona su actuación, dice que no aporta ninguna prueba y niega haber dado orden alguna desde Presidencia para filtrar el correo del novio de Ayuso, como el magistrado sostiene en su escrito. Los populares dan por hecho que la orden existió y piden que tanto el fiscal como Sánchez dimita. Con detalle, y hablaremos con el juez Ignacio González Vega, que más han chocado aquí. Empiezo por ti, Isaías, es decir, el hecho de que la tesis a priorística del juez se mantenga sin pruebas que lo apoyen y que otras pruebas que de alguna forma desmontarían esa tesis a priori no se tengan en cuenta. Bueno, esto es lo más espectacular del caso, ¿no? Porque efectivamente el juez llamó, digamos con un cierto retraso también, a una serie de periodistas que trabajaron con esa información. Lógicamente todos ellos se han acogido al secreto profesional, a no revelar sus fuentes, pero sin embargo muchos de ellos sí que coinciden en que no pueden decir cómo les llegó esos correos, pero sí que pueden decir que no les llegó desde la Fiscalía General del Estado. Es el fiscal general del Estado el que está camino de sentarse en el banquillo. Entonces, parece mentira que sin haber un indicio claro que demuestre que efectivamente ese correo salió de la Fiscalía General del Estado, salió por orden del fiscal general del Estado, y sin embargo, habiendo tesis que contradicen ese asunto, se despejen unas y solamente se sostengan las que avalan, digamos,
un juicio a priorístico, ¿no? Yo creo que ha sido el fiscal y a partir de ahí se ha ido buscando esa línea cuando efectivamente la línea puede estar muchísimo más dispersa. Y sobre todo, claro, cabe recordar cómo comenzó todo. Y es que la primera revelación del secreto es la revelación de un bulo que solamente contenía la mitad de la comunicación a través de esos correos. Sin embargo, esa línea no se ha investigado y se sigue investigando la otra. Y en cuanto a la... Bueno, después supongo que lo analizaremos también. En cuanto a la reacción de Feijóo, en este caso, la que acabamos de escuchar, pues todos esos condicionales que quizás sobren de los informes de la UCO son los que faltan aquí, ¿no? Porque aquí no hay ni un solo condicional de, bueno, si llega a sentarse en el banquillo, si llega a ser condenado, si efectivamente del juicio se desprende que recibió instrucciones de la presidencia de gobierno, estaríamos entonces ante un hecho grave. No. Ya se considera que efectivamente el hecho prácticamente está juzgado. Y eso sí que hace daño, digamos, al sistema democrático de este país y hace daño a la Fiscalía General del Estado. Que en el procesamiento del fiscal general del Estado ha acaparado, como era de esperar, buena parte de la sesión de control al gobierno en la Cámara Alta, en el Senado. El PP ha sacado el tema a colación, era lo esperable, y lo ha hecho de una manera un tanto peculiar. Vea. Son las 4:05 y el fiscal general procesado y quien le ordena sigue sin dimitir. Son las 4:20 y todavía no ha dimitido el fiscal general del Estado, señorías. Son las 4:27 y el fiscal general del Estado sigue sin presentar su dimisión. Son las 5 menos 20 y el fiscal general del Estado sigue sin dimitir. Veo que tienen ustedes hoy una nueva coreografía. Está en diferido, pero nos entretiene igualmente. Muchas gracias al Grupo Parlamentario Popular. Voy a salir aquí en defensa de una institución que merece respeto. Se llama Fiscalía General del Estado. Sí, merece respeto. Hay que tener mucho valor. En nombre del Partido Popular, que es el partido corrupto en Europa, hay que tener valor para hablar aquí de corrupción. Bueno, la opinión final de este asunto, hemos escuchado algunas reacciones, el fondo, lo que decía el juez, ahora las reacciones políticas o algunas de ellas, y queríamos tu opinión final, Isaías. Bueno, yo creo que efectivamente la Fiscalía General del Estado merece respeto y creo que también el Tribunal Supremo merece respeto. Antes Feijóo decía que en ningún país de Europa se había sentado al fiscal general en el banquillo y desde luego en ningún país de Europa seguramente se le hubiera sentado o se le intentase sentar con unos indicios tan escasos de consistencia. Me sumo a lo que ha dicho Carlos antes, es decir, yo, porque creo en mis compañeros y porque me parece improbable que haya habido una confabulación de periodistas para intentar proteger al fiscal del Estado y que todos se hayan puesto de acuerdo en declarar contra la verdad ante el Tribunal Supremo, esto me parece que es un poquito raro. Yo desde luego no lo creo. Y si es verdad lo que dicen ellos, pues es verdad que ellos no recibieron esa información directamente del fiscal general del Estado. Todos sabemos, porque hemos seguido el proceso desde el momento, que había un montón de gente que tenía acceso a esos correos y después a mí sí que me resulta reseñable que si hubiera habido intención por parte del fiscal general del Estado de revelar ese secreto, cuando ese intercambio de correos se produjo con fecha 2 de marzo, hubieran esperado hasta el 13 de marzo para revelar los secretos. De febrero, ¿no? Isaías, de febrero. Cuando todo se desborda, porque quien revela el secreto, mediante la difusión del bulo, revelando solamente la mitad del intercambio de correos, presentando como a que había sido una oferta de la Fiscalía y no una oferta de la defensa del novio de Ayuso, es ahí cuando estalla todo. Y es ahí cuando efectivamente los compañeros que están manejando una información aceleran esa información precisamente para contextualizar y para desmentir el bulo. Y a partir de ahí llega al día siguiente la nota de prensa del fiscal, que es lo primero que empieza a investigar el Supremo. Y cuando ahí dicen aquí no hay delito, es cuando se empieza a investigar la presunta revelación de secretos.